Hola jóvenes, continuando con el desarrollo del contenido, vamos a estudiar los vectores. El propósito aquí es que identifiquemos qué es un vector, ¿verdad? Y que identifiquemos también sus características. Ese sería el propósito. Entonces tenemos acá un ejercicio en el que nos dicen eh, el mapa de abajo indica el lugar de un tesoro. Encuentre el lugar expresando cada paso con un segmento con flecha. Veas el ejemplo de abajo. El ejemplo de abajo al que nos hacen referencia es este, ¿no? Este que aparece aquí, ¿no? Nos dan un ejemplo ahí del segmento orientado de este, ¿no? Este segmento tiene la orientación sureste, ¿verdad? Sureste, es decir, está 45 grados al sur del este o 45 grados al este del sur, ¿verdad? Y tiene una longitud de 3 centímetros, digamos que cada uno de estos sería un centímetro. Entonces nos dicen que utilizando algo así pues encontremos el tesoro del mapa que nos están hablando, ¿no? Indicación: sale de la piedra triangular y avanza según los 7. Bueno, nos dicen que las personas que van a ir en busca del tesoro salen de la piedra. Yo supongo que esto que está acá, ¿no? Piedra triangular, dice acá, ¿verdad? Entonces yo supongo que es esto. Entonces sale de acá y avanza una distancia de 2 kilómetros al noreste. Entonces nos colocamos aquí en la piedra y avanzamos 2 centímetros, y cada centímetro representa 1 kilómetro en la dirección noreste. Significa a 45 grados al norte del este. Si aquí estamos en un sistema de coordenadas, pues a 45 grados al norte del este o a 45 grados al este del norte, ¿verdad? Y luego se coloca acá otro sistema de coordenadas y entonces se traza un segmento de 3 unidades al noreste, ¿verdad? Entonces nos colocamos un sistema de coordenadas acá y a 45 grados al oeste del norte trazamos ese segmento de 3 unidades y así sucesivamente hasta llegar al último de los pasos que tenemos ahí. Se los dejo, solo les quería hacer el principio y aquí está señalado más o menos a dónde va a venir a terminar el recorrido y supuestamente ahí va a ser el punto donde está el tesoro. Entonces aquí hemos hablado de... Aquí estamos dando la idea, una idea intuitiva acerca de lo que es un vector, ¿verdad? Es un segmento orientado que tiene dirección, si es orientado, tiene dirección y tiene una longitud, ¿verdad? Y tiene un sentido también, que puede ser hacia arriba o hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, etcétera, ¿no? Orientado hacia donde va la flechita esta, ¿no? Orientado también en el sentido de que determina un ángulo con respecto a una ubicación, ¿no? Y tiene también una longitud. Entonces podríamos decir que ese segmento tiene 3 características como nos lo contaban en la clase de física, ¿verdad? Sentido, magnitud y dirección. Sentido hacia donde indica la flecha, ¿no? Magnitud, la longitud del segmento, y dirección, pues hacia donde indica, hacia arriba o abajo, a la izquierda, a la derecha, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que podríamos decir, y entonces con eso tendríamos la idea de lo que es un vector. A ver, acá nos dicen que en el ejercicio 1.1 cada indicación consiste en la pareja de orientación y distancia. A esta pareja se le denomina vector. Bueno, entonces repito, en el ejercicio 1.1 nos dicen cada indicación consiste en la pareja de orientación y distancia. A esta pareja se le denomina vector. Bueno, entonces eso es... pero repito lo que nos decían en física, para mí esa idea está más completa incluso, ¿no? Magnitud, dirección y longitud. Magnitud, dirección y sentido, perdón. Magnitud, dirección y sentido. No solo orientación y distancia, sino también sentido.
qué es, hacia dónde indica la flechita, ¿no? Hacia dónde apunta la flecha. Bueno, entonces ahí tendríamos la idea de lo que es un vector, ¿verdad? Correspondiendo a 8 pasos están colocados en la figura 1.1 8 segmentos con flecha que se le llaman segmentos orientados. Estos se utilizan para representar los vectores gráficamente. Entonces, de lo que tenemos en esta figura, cada trazo de esto sería un vector, ¿no? Cada segmento orientado sería un vector. Eso es lo que nos están diciendo ahí. Bueno, a un vector se le puede corresponder más de un segmento orientado. Por ejemplo, en el ejercicio 1.1 los pasos 2 y 8 son el mismo vector. Por lo tanto, los segmentos orientados correspondientes tienen la misma orientación y la misma longitud, pero difieren en la posición. Lo mismo sucede con los pasos 4 y 7. ¿Qué nos están diciendo? Pues que el paso 2 y el 8, ¿no? Que serían este, ¿no? Este y este. Representan pues la misma magnitud. Este tiene una magnitud de 3, indica 3 kilómetros, ¿no? Representa 3 kilómetros. Aquí está 1, 2, 3. Este también, 3. Lo que pasa es que ahí no quedaron tan marcadas, ¿verdad? La longitud de cada segmento que representa 1 kilómetro. ¿Y cuál otro nos dijeron? Creo que este, ¿no? El 4 y el 7, si este y este, ¿no? 1, 2, 3, 4, si el 4 y el 7, estos dos, sí, indican hacia el norte y cada uno también mide 3 kilómetros, ¿verdad? Entonces los vectores existen infinitos vectores, por decir algo, ¿verdad? Pero no todos representan exactamente lo mismo. Significan lo mismo, pero no todos representan lo mismo, porque, o sí, ¿cómo nos dijeron aquí? Para repetir lo que nos están diciendo, en resumen, los segmentos orientados con la misma orientación y la misma longitud representan el mismo vector. Representan el mismo vector, sí, pero no están en la misma posición, ¿verdad? No están en la misma posición. Es decir, cada uno de ellos representa, aunque fuese el mismo desplazamiento, pero están en diferentes posiciones. Si no tienen el mismo punto de salida, ¿verdad? Serán el mismo vector, pero están representando dos desplazamientos diferentes. Aunque tengan la misma, aunque representen la misma distancia, ¿no? Están hablando de que aquí se hizo este recorrido y aquí se hizo este otro también. Entonces, realmente sí, apuntan hacia el mismo lugar, representan la misma distancia, pero aunque son el mismo vector, están representando desplazamientos diferentes, ¿verdad? Este está representando el desplazamiento en este punto, ¿no? Hasta acá. Y este otro, pues desde luego, no está en la misma posición que este. Son el mismo vector, igual que este y que este, ¿no? Pero están utilizados en diferente forma o están representando desplazamientos diferentes. En resumen, los segmentos orientados con la misma orientación y la misma longitud representan el mismo vector. De esta manera, a un vector corresponde un sinnúmero de segmentos orientados que son paralelos con la misma orientación y la misma longitud. Aquí de nuevo nos vuelven a decir lo mismo y nos hacen esta representación, ¿verdad? Correspondencia entre vectores y segmentos orientados. Estos son segmentos que representan una longitud de 3 kilómetros o una magnitud, digamos, ¿no? Para ya ir acostumbrándonos a los términos que vamos a manejar. Una magnitud de 3 kilómetros y una dirección al noroeste, o sea, 45 grados al oeste del norte. Y todos ellos representan lo mismo. Son el mismo vector, tienen la misma longitud. Si colocamos el sistema de coordenadas, van a estar a 45 grados al oeste del norte cada uno de ellos. Lo que nos están diciendo es que cada vector tiene, los segmentos orientados con la misma dirección y la misma longitud representan el mismo vector, pero si están ubicados en diferentes lugares como puntos de referencia, desde luego no van a estar representando los desplazamientos iguales, ¿no?
desplazamientos iguales serían otra cosa. Representan la misma dirección, el mismo sentido, distancias iguales, pero si no parten del mismo lugar, claro, si parten del mismo lugar, entonces serían el mismo, entonces, ¿no? ¿Verdad? Tienen que estar en diferentes lugares. Es decir, que no hay vectores únicos, de repente podemos entender con esto, ¿no? Un vector no es único, puede estar representando diferentes situaciones. Con un mismo vector se representan diferentes situaciones. El punto donde inicia el segmento se le conoce como punto inicial, de acuerdo a la aclaración que nos hacen acá, y el punto en donde termina, donde se le coloca la flechita que indica el sentido del vector, se llama punto terminal. Punto inicial, punto terminal. El vector representado por el segmento orientado de la figura 1.2 se denota mediante AB, o sea que a este vector nosotros lo podemos representar así en forma simbólica, ¿no? AB mayúscula con una flecha encima, y se le denomina a la longitud del segmento AB magnitud, y se denota por valor absoluto de AB. La magnitud sería la longitud, lo que mide acá, ¿no? Y eso se le conoce como magnitud, ¿no? La longitud, y se representa así, valor absoluto de AB, como se representa el vector. Bueno, el vector AB y el vector CD son iguales si solo si las orientaciones coinciden y las magnitudes también coinciden, es decir, si tienen la misma dirección y tienen la misma magnitud, entonces se consideran iguales. Por ejemplo, este, ¿no? Mide lo mismo que este y tienen la misma dirección, ¿no? Entonces estos dos son iguales, igual este con este, ¿no? Tienen la misma magnitud y la misma dirección, entonces podemos decir que son iguales. En fin, los tres son iguales, ¿no? Este es igual a este y este igual a este, entonces este también es igual a ese. Propiedad transitiva de la igualdad, ¿no? Bueno, los símbolos como ser, A negrita, ¿verdad? A minúscula, negrita, se utilizan también para representar vectores. Y si dos vectores A y B no son iguales, se denota por A es diferente de B. Bueno, si no son iguales, se dice eso, ¿no? No son iguales. A un vector de magnitud 1 se le llama vector unitario. Es decir, si la longitud del vector es 1, entonces se le llama vector unitario. A cada vector AB le corresponde su inverso BA y se denota mediante menos AB. Es decir, si este es el vector A, el inverso de A tiene que tener la misma magnitud pero dirección opuesta. Y entonces si este es el vector A, este va a ser el vector menos A. Tiene esta dirección, el vector A, el vector menos A tiene diferente dirección, pero la magnitud de ellos sería la misma. Entonces A y menos A son opuestos. O se puede escribir así, ¿verdad? El vector menos AB es igual al vector BA, porque acuérdese, si este es el punto inicial de este vector, si este es el punto inicial, vaya, por ejemplo de AB, ¿no? Este es el punto inicial y este es el punto terminal. Entonces, menos AB tendrá su punto inicial en B y termina en A. Entonces, diríamos que AB es igual a menos AB, ¿verdad? O sea, como que le dijera que A es igual a menos A, ¿no? El opuesto de menos A. Que A es igual al opuesto de menos A. Porque el opuesto de menos A sería A también. Bueno, en matemáticas se acostumbran estas cosas, ¿verdad? Como que de repente, pero tenemos que entender esas ejemplificaciones, pues. Tenemos que entender. Pareciera como que es a propósito que se hacen las difíciles esas cosas, pero son así, ¿no? Así de fácil, así son estas cosas. Entonces hemos hablado de un vector, que un vector es un segmento orientado que tiene
dos o tres características, ¿no? Magnitud, orientación y sentido. Magnitud es lo que mide de largo, orientación es el ángulo respecto al punto de donde parte y hasta donde llega, tomando un sistema de coordenadas cartesianas como referencia, y el sentido pues que es hacia donde apunta la flecha, ¿no? Eso. Y hemos dicho que un vector unitario tiene una magnitud de 1 y que todo vector tiene su opuesto. Eso hemos dicho hasta este momento. Bueno, entonces eso sería lo que corresponde a la primera parte, ¿no? Hemos hablado de que un segmento orientado como el de este, ¿verdad? Eso es lo que le vamos a llamar vector, como esta figura en este sistema de coordenadas. Este es un segmento orientado que tiene una magnitud de 3 kilómetros. Cada círculo de esto tiene un radio de 1 kilómetro, entonces este va a tener una magnitud de 3 kilómetros. Y la dirección es 45 grados al sureste, ¿no? Es decir, al este del sur o al sur del este. Así lo podemos entender. Bueno, eso, ¿verdad? Y aquí pues al resolver este problemita, pues lo que tenemos que hacer es ir representando segmentos orientados. Luego aquí prácticamente estamos haciendo la aclaración de qué es un vector, ¿no? Un vector es como uno de los segmentos que aparece en el ejercicio 1.1, que tiene dos componentes, orientación y distancia, y a esta pareja que tiene orientación y distancia se le denomina vector. Yo agregaría ese otro elemento que en física me parece interesante, que debe ser sentido, ¿no? Correspondiente a 8 pasos, bueno, ahí nos están hablando del problema 1, del ejercicio 1. A un vector se le pueden corresponder más de un segmento. Sí, aquí está, ¿no? Este vector es el mismo, más de un segmento. ¿Por qué? Depende de la posición, ¿no? De dónde parte y hasta dónde llega, ¿no? Si estás utilizando diferentes señalamientos, si no tienen el mismo punto de partida, pero tienen la misma dirección y el mismo sentido, decimos que son iguales. Y esa fue una de las cosas que están diciéndonos acá, ¿no? Que el vector AB y el vector CD son iguales y solo si tienen la misma orientación y tienen la misma magnitud. Bueno, entonces a un vector a veces le corresponde más de un segmento orientado. Bueno, en resumen dice, los segmentos orientados con la misma orientación y la misma magnitud se representan como el mismo vector. Bueno, lo que estábamos diciendo, ¿no? Ahora, lo que nos decían acá sí me parece un poco... Tenemos que tomarlo en cuenta, pues, que todo vector tiene un punto inicial y tiene un punto final. El punto inicial es donde comienza el vector y el punto final donde termina, y donde termina se le coloca una flecha, ¿verdad? Y a todos los vectores, incluso en el dibujo que estamos haciendo acá, ¿no? Este es el punto inicial de este vector y aquí se le coloca una flechita porque este es el punto terminado. Aquí empieza en la punta de y termina aquí, y cada uno de ellos se le va colocando una flecha en el punto final. Ahora, dos vectores son iguales, repito, si tienen la misma orientación y la misma magnitud. Es decir, estos tres, por ejemplo, son iguales, tienen la misma magnitud, miden lo mismo, representan las mismas distancias, y todos ellos van en una dirección al oeste del norte, ¿no? Noroeste. 3 kilómetros al noroeste. Cada uno de ellos representa eso mismo. Si los ubicamos todos en un mismo sistema de coordenadas, todos coincidirían en el origen, ¿verdad? Si los colocamos en el origen, el punto inicial, todos coincidirían, quedarían uno sobre otro. Eso, ¿verdad? De eso tal vez nos vas a entender más, que son el mismo vector, ¿verdad? Coincidirían exactamente, quedarían uno sobre otro, cada uno de ellos taparía al anterior, ¿no? Que se ha ubicado en el sistema de coordenadas. Pues se le denomina a la longitud magnitud del vector.
y a esa magnitud se le representa como valor absoluto de A sobre B, y dos vectores A y B. El vector AB es igual al vector CD si y solo si sus magnitudes son iguales y sus orientaciones son iguales. También se representan por medio de letras minúsculas pero en negrita, ¿no? Esa es la diferencia. Miren, esta A como con el resto de letra, que aparece otra A y no está así de negrita como esta, ¿no? Sí, en letra script, es decir, en letra de máquina, ¿no? Se representan así con negrita, ¿no? La A normal se representa pues con el trazo normal, ¿verdad? Que no es remarcada ¿cómo se llama? La letra, pues no está más negra, tiene un color menos intenso, ¿no? Más palidito. Dos vectores A y B no son iguales y entonces se denota como A diferente de B. Bueno, si son iguales, AB es igual a CD, y si son diferentes, pues AB es diferente de CD. Un vector de magnitud 1 se le llama vector unitario, y a todo vector todo vector tiene un vector que se le llama su inverso, ¿verdad? El vector AB, su inverso será BA. Recuérdese, tiene un punto inicial, un punto terminal. AB sería este, pero BA sería el que empieza acá y termina en este. Entonces el opuesto de AB sería BA. Eso es lo que nos están diciendo en esta parte, ¿no? Y entonces se denota como el opuesto de AB se denota como menos AB. El opuesto de BA como menos AB, o el opuesto de menos AB como BA. Eso es lo que hemos dicho hasta ahorita. Bueno, seguimos en otro video.